Buenas tardes, el día de hoy se va a presentar el podcast filosófico de la naturaleza y el sentido de la muerte, el cual llevará a cabo algunos temas como la muerte, su miedo, el tabú que es y su prolongación. Para esto se tomarán en cuenta las opiniones de tres personas diferentes, las cuales son Héctor Carrillo Castillo, Ian Castro López y yo, Omar Macías. Bueno, para iniciar, la muerte es un tabú que ya ha pasado por diferentes generaciones, culturas, etcétera, etcétera. Esta tiene un sentido que cada persona le da y se apropia de él. Pero para el ser humano es una naturaleza debido a que bien se dice comúnmente que la muerte es lo único seguro y para esto se tomarán en cuenta diferentes temas, específicamente el ser humano y la aceptación de su muerte, que la muerte no es exclusivamente de un sector específico como lo podrían ser ancianos o personas enfermas y que esta es prolongada. Bueno, para iniciar, la opinión de Héctor Carrillo. Bueno, mi opinión acerca de pues la muerte es, bueno, yo nací y me crié con una familia católica, entonces mis creencias van más allá de cuando tu alma abandona su existencia en esa tierra, se libera, tu cuerpo se queda aquí, tu alma se va a un lugar libre. Obviamente no podemos confirmar eso, ya que pues, no es como que alguien se haya muerto y regresado para decir, no, pues pasa esto después de la muerte. Pero sí, en lo mínimo en mis creencias, en lo que personal se me ha implantado, siento que para mí la muerte pues es una liberación de alma que abandona esta tierra y se va a, pues al más allá, se podría decir. No sé, Diana. Diana. Bueno, pues yo creo que la muerte es como, o sea, yo siento que realmente lo que pasa es que nuestra alma y nuestro cuerpo pues se separan y realmente nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra, ya sea, pues no sé si te entierran o te creman, pero realmente nosotros seguimos viviendo, ya sea que nuestra esencia o nuestra alma como que reencarnan en pues, alguna otra persona o alguna otra ser vivo y realmente seguimos viviendo. O sea, somos como la misma persona, pero en diferentes formas. Gracias. Bueno, sí, mi perspectiva, la cual es un poco que realmente no hay algo que siga después de la muerte, sino que al fallecer no solo muere tu cuerpo, sino también tu mente. Y lo más cercano a algo que podría seguir después de la muerte es que si en dado caso que sea la persona enterrada, pues podría haber algún organismo o algo que pudiera comerse el cuerpo y eso es lo que desde mi perspectiva podría ser lo más cercano a una vida siguiente, que es que sigues vivo, entre comillas, en el organismo de otro ser. Bueno, con esta breve preparación sobre el tema englobado sobre la muerte, sigue el primer argumento, el cual es sobre el ser humano y cómo acepta su inminente muerte. Héctor. Bueno, pues todo el mundo sabe que pues la muerte es inminente, vida solo hay una y no es como que se pueda evitar. O sea, yo independientemente que, por ejemplo, yo me sacrifico, doy mi vida no sé, en un accidente, que en vez de que se muera tal persona, me muero yo, a final de cuentas, esa persona que se salvó, se puede decir, de todas maneras se va a morir. No se puede, no es como que yo le paso mi muerte a otra persona, como a Omar o a Diana,
y ya yo me quedo vivo por siempre y ellos se mueren. O sea, siempre la muerte pues es algo inminente, cabe quedar en claro. Entonces, yo siento que el ser humano, en vez de, por ejemplo, en vez de no aceptarla o de temerle, conviene mucho más aceptarla porque pues es algo que a todos nos va a pasar, no se puede evitar y pues eso, o sea, principalmente el ser humano está obligado a aceptar su muerte. Gracias. Diana. Pues sí, o sea, la muerte realmente es algo que es lo único seguro que vamos a tener. Entonces no tiene mucho sentido como el querer evitarla o querer prolongarla o realmente no hablar de ella porque es algo que, sin importar lo que pase en nuestras vidas, siempre vamos a llegar a este punto, en el punto en que morimos y nuestra vida termine. Entonces realmente, como dijo Héctor, no deberíamos de, pues de como temerle a la muerte y pues porque es algo que va a pasar sin importar lo que pase y tal cual como dijo Héctor, no le puedes pasar tu muerte a alguien más. Puede que cambie las cosas, pero realmente todos vamos a tener el mismo destino al final de cuentas. Gracias. Desde mi perspectiva, la muerte y el cómo se ve desde una vista de joven o persona en general, es que al principio en general es una negación hacia la muerte debido a que se tiene esa creencia común que no has vivido mucho o algo similar y por eso primero se niega a que a que realmente te puedas acabar ese momento de vida, porque todos te hacen creer que realmente no has vivido lo suficiente o que no has pasado lo que tenías que pasar. Y ya después, conforme vas obteniendo experiencias o vas realmente conociendo el ambiente y todo el resto de cosas, entiendes que no hay algo en específico que se tiene que cumplir para dejar de tenerle miedo a la muerte, sino que simplemente se va llevando el ciclo que cada quien debe llevar y en algunas ocasiones incluso no se completará porque la muerte a final de cuentas también es inesperada, que es lo mismo que nos lleva al siguiente punto, el cual es que la muerte no es cosa de un sector en específico, sino que es algo para todos y que a final de cuentas se llevará a cabo en cualquier persona. ¿Listo? Bueno, sí, justamente pues lo que tú decías antes, que en la perspectiva de un joven, pues se niega a la muerte, dice, no, pues ahorita me faltan muchas cosas por vivir, me falta mucho tiempo, pero en sí no hay como ninguna meta que se tenga que cumplir, como de, ah, hiciste esto, ya te toca morirte, o sea, no. Y justamente pues es este punto que pues existen varios riesgos, existe la enfermedad. Yo siento que el humano es muy débil porque, o sea, simplemente yo en un momento el día de hoy puedo salir a la calle y pum, pasa un camión y ya, ahí quedé. Toda mi vida, todos los 18 años que me han tocado vivir, ya quedaron en el día de hoy. Entonces, sí, no, la verdad, esto no es una cuestión de ya cumpliste 80 años, ya toca morirte. O sea, no, la muerte es muy repentina. Entonces, sí siento que es bueno, o sea, hacer conciencia de que no, porque estás joven, no porque tienes una vida saludable, no te vas a morir, porque pues no es así. Diana. Sí, bueno, siento que realmente siempre nos preocupa como la muerte de personas que están, pues, no sé, nuestros abuelos o personas con enfermedades y como que nunca tomamos en cuenta que no son los únicos factores que alteran como el cuándo te va a pasar, cuándo te vas a morir. O sea, como dijo Héctor, cual puedes salir y estar en un accidente y puedes morir y pues no tiene nada que ver con cómo llevas tu vida o tu salud o nada. O sea,
esto implica mucho más que el solo tu edad o el cómo vives. Es, es todo una manera diferente de verlo porque, o sea, bueno, a mí desde chiquita me han acostumbrado a que pues hay que valorar a tus abuelitos porque no sabes cuándo se van a ir, pero pues realmente es como valorar a todas las personas que te rodean porque la muerte no nos asegura como el cuándo se va a ir las personas. Gracias. Y sí, continuando un poco con lo que ambos han propuesto, yo también tengo esa perspectiva. Desde mi punto de vista lo veo más como hay un conjunto de probabilidades muy pequeñas que hacen que estés vivo. Y ese mismo conjunto de probabilidades es la que hacen que vayas a morir en algún punto, debido a que hay pequeñas probabilidades de que mueras joven a comparación de las que hay a que se muera cuando ya es adulto. Pero aún así existe esa probabilidad y aún así no es justificable verlo desde la manera que si eres joven no podrás, por así decirlo, que no te cuides ante el cáncer, ante enfermedades, ya que a final de cuentas vas a morir y nunca sabes cuándo. Realmente no es justificable el decir de que no, pues yo no voy a ir al doctor porque todo el mundo va a morir. No es un punto de vista válido debido a que a final de cuentas tú debes hacer lo propio para realmente seguir con lo que se quiere. Y pues esto, o sea, lo del médico, etcétera, nos lleva igualmente al siguiente punto, que es un poco sobre prolongar la muerte y cómo esto es visto desde otras perspectivas. Héctor, por favor. Bueno, pues esto, bueno, yo siento que la prolongación de la muerte pues es algo que pues es natural. Por ejemplo, te digo, en la sociedad no se sabe qué pasa cuando esta vida se acaba. Entonces, sabes que te vas a morir, pero independientemente, como tú dices, las pequeñas posibilidades, igual y, por ejemplo, se podría decir que si tomas algunas decisiones vas como posponiendo tu muerte, hablando de muertes de causa natural. Si vives una vida sana, es más probable que por causas naturales no te mueras. Este, pero pues sí, más bien yo siento que la prolongación de la muerte viene más como que un concepto de, como la sociedad no sabe qué pasa después de la muerte y si estás a gusto con esta vida, pues es como de que no hay necesidad de que ya te mueras si la puedes posponer en un rato más. Gracias, Diana. Bueno, eso de la prolongación de la muerte como que también depende de más cosas, porque por ejemplo puede haber personas con enfermedades pues realmente que los van a matar en algún punto, pero pues pueden seguir, no sé, tomando medicamentos o yendo a diferentes tratamientos para seguir con su vida y si realmente es como están viviendo una vida buena, una vida digna, tienen todavía las condiciones para seguir disfrutando de su vida, pues, o sea, está bien como prolongar la muerte. Pero también, por ejemplo, hay otros casos en que, no sé, hay personas que están en coma o están ya de que en cama y así, y ahí es como se sigue prolongando su muerte simplemente ni siquiera porque ellos lo decidan, porque no sé, los familiares es como, no, es que puede que se mejore o puede que se, pero realmente sabes que no va a mejorar y solo estás prolongando su muerte por, pues, por otros motivos que no son como, pues no sabemos qué hay después, realmente estás prolongando su muerte por razones como más egoístas porque no puedes dejar a las otras personas irse y siempre como estás ahí de que no, prolongando su muerte y los estás haciendo sufrir más de lo que los estás ayudando. Sí, muchas gracias. Y siguiendo un poco con lo que está diciendo Diana, sí es cierto, porque hay ocasiones en las que, a pesar de que todo parezca indicar que es una enfermedad terminal la cual no puede mejorar, aún así el ser humano se aferra a seguir viviendo en la mayoría de los casos. Y también en este caso surge el debate de la eutanasia, el cual pues propone si realmente acabar con cierto sufrimiento o si prolongar esa muerte hasta el punto que más se pueda. Incluso en ocasiones, como bien decían, que no es por
por propia conciencia de la persona enferma, sino por factores externos como lo pueden ser sus familiares o amigos. Y pues igualmente también esto nos lleva a la idea de por qué entonces nos se cuida tanto o se toma tantos medicamentos a pesar de tener una enfermedad, si al final de cuentas, pues te vas a morir. Y qué tanto, por qué se pospone tanto esa fecha. Y esto, pues, igualmente nos lleva a la pregunta de por qué existe ese miedo a la muerte. No sé si nos pudieras ayudar, Héctor. Pues sí, o sea, yo siento que al mismo tiempo, o sea, el miedo a la muerte se lleva porque se desconoce qué es, además, como decía Diana, es egoísta porque la gente que se queda, por ejemplo, pensando en algún familiar, que un familiar ya abandona esta tierra, abandona este planeta, la gente que se queda aquí es tanto egoísta porque extraña a la persona, o sea, verla contigo, o sea, poniéndome en mis zapatos, o sea, yo extrañaría, sería un poco egoísta porque extrañaría a esa persona tenerla conmigo aquí en vez de que estuviera allá, la quisiera tener aquí. Entonces, siento que es un poco egoísta, pero al igual siento que el miedo a la muerte, siento que es un poco ignorante, porque la sociedad no sabe qué pasa. Entonces, no le puedes tener miedo a algo que no sabes si es malo o es bueno. Entonces, hasta cierto punto podría ser un poco ignorante, yo siento, pero sí, el miedo a la muerte yo siento que es porque lo desconoce la gente, no sabes qué pasa ahí. Eso. Sí, muchas gracias. Diana. Sí, eso iba a decir yo también, que de hecho creo que no es tanto el miedo a la muerte, es miedo al no saber qué viene después. Es como un miedo a lo desconocido. Y pues al mismo tiempo es como tú le tienes miedo a la muerte de que tú morirte, porque es como, pues, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué hay después? Pero realmente le tienes miedo a que otras personas se mueran, no porque qué les va a pasar después, sino también por razones egoístas de qué va a pasar conmigo después. O sea, el miedo a la muerte realmente es en otras personas, tenerle miedo a que otras personas se mueran, siento que es algo egoísta y el miedo a la muerte, de tener miedo de que tu propia persona de que fallezca, es más por razones que no sabes qué va a pasar después y no sabes qué hay en el más allá. Gracias. Y sí, tal cual, el miedo a la muerte tiene dos perspectivas muy diferentes que entre sí chocan bastante porque es eso, si muriera alguien más, podrías decir de que, bueno, pues realmente nunca piensas si está de una manera o desde las diferentes perspectivas que existen en torno a lo que hay después de la muerte. Muy rara vez se dice que, no, pues lo bueno es que la persona ya se encuentra disfrutando tal. Y si se dice, normalmente es solo para tranquilizar a otra persona que va a extrañar la presencia física de la persona que ya no está. Y la otra perspectiva que es, como bien mencionan, que es egoísta, que diga que es lo del misterio. Y pues sí, es literalmente cualquier cosa que te saca de tu zona de confort, al final de cuentas pues sí, te aterra hasta cierto punto, que literalmente la muerte te saca de toda zona, hasta que este punto ya no, al no saber absolutamente nada con certeza, solamente por creencias religiosas o atípicas, se considera esa parte de qué puede venir después de. Y pues bueno, también me gustaría preguntarles, bueno, decirles si pudieran desarrollar un poco más sobre tu perspectiva de lo que hay después de la muerte. Pues sí, como decías, tal cual, mi perspectiva después de la muerte es plenamente, completamente religiosa. Pues yo, o sea, en lo que se me ha implantado, siento que el cuerpo se queda aquí, el alma se desprende, se va a otro lugar y tal cual, el alma se libera, no sabes si vas, bueno, hablando del catolicismo, no sabes si vas al cielo, al infierno, al purgatorio, pero, como se dice, meramente mi proceso post-muerte sería la liberación del alma y pues ya, toca después
a ver a dónde te vas. Sí, gracias. Diana. Bueno, yo realmente no tengo como solo una idea, porque también como Héctor, bueno, a mí me criaron de que en un hogar católico, entonces fue como también esa idea desde el principio de, no, pues el cielo, el infierno y, ajá, lo que pasa con tu alma. Pero realmente, o sea, lo que yo creo ahorita sobre la muerte, sobre el qué hay después de la muerte, es que pues tenemos más de una vida y que realmente, aunque o sea, pues nos moramos y dejamos de existir pues en nuestro ser, yo siento que volvemos a vivir, o sea, nuestra existencia sigue pasando y pues, no sé, reencarnamos en diferentes, o sea, no solo de que en seres humanos, sino también en animales, o sea, con que sea un ser vivo, de que reencarnamos y seguimos viviendo nuestra vida en diferentes maneras y aunque pues no seamos la misma persona, como que siempre vamos a llevar una misma esencia, o sea, es como fallecemos para después seguir viviendo, pero desde otra perspectiva, vaya. Muchas gracias. Y sí, al igual que ustedes dos, yo también fui criado en un hogar católico. Lo único es que bueno, conforme fui creciendo, cuestioné ciertas cosas que a mí no me parecían del todo conformes a lo que yo estaba considerando y así es como dejé de creer que realmente había algo tan definitorio como puede ser un cielo, un infierno o un purgatorio en lo que se decide, etcétera, etcétera, en términos muy básicos, pues. Y en cierto punto adopté como una creencia de una rama del budismo, que es que al morir tú, la, tu esencia y tu cuerpo muere, pero lo que permanece, a final de cuentas, pues, o sea, físicamente la materia no se destruye ni se transforma, ni se crea, solamente se transforma. Y a final de cuentas, pues al descomponerte tú, te vas a un ser vivo que son plantas o si comen, o si en dado caso te comieran gusanos, etcétera. Esa planta o el gusano se lo termina comiendo un animal u otro organismo y a final de cuentas en sí terminas en el mundo porque no hay otra manera de que no acabes en el mismo mundo, pero no es de la misma manera que otras perspectivas, debido a que desde mi pensamiento no hay una conciencia que se mantenga, porque no creo que tu conciencia podría estar en un pollo que se comió un gusano que comió tus restos, desde mi perspectiva, pues. Y eso se mantiene hasta el punto de que podrías considerar que ahorita los carros se encienden con cuerpos de dinosaurios. Y en un futuro muy, muy, muy lejano podría ser que una nueva civilización o algo, a final de cuentas, tu cuerpo va a seguir en el mundo. A menos de que sea lanzado del mundo, no hay otra posibilidad de que no siga aquí. Bueno, acabando con este tema y ya para finalizar, entonces, ¿ustedes consideran que la muerte es un mal o es un bien? Pues no creo que sea ni bien ni mal. Yo siento que es algo natural. O sea, es algo que pasa, es algo que no se puede evitar, es algo que ya depende de cómo tú lo veas como persona. Si tú lo ves algo que de verdad te atemoriza, así que, o sea, no puedes ni pensar en la muerte porque te da mucho miedo, pues ahí sí sería un mal, pero un mal tuyo, ya que, pues, o sea, a ti es el que te afecta directamente. En sí, la muerte, no siento que sea un mal o un bien, más bien es algo natural, algo que se tiene que aceptar y pues algo que va a pasar, tal cual. Gracias, Diana. Sí, bueno, yo igual, no siento que ni sea un mal ni sea un bien, simplemente es algo que debemos de aceptar porque al final de cuentas, o sea, por donde lo veas, va a suceder, entonces no es algo malo ni es algo bueno, simplemente es parte de la vida y es algo que tenemos que aceptar y aprender a vivir con eso. Gracias. Bueno, desde mi pensamiento depende de la persona y sus circunstancias.
porque en dado caso que llegaran a preguntarte que si hoy te mueres, o sea, ¿te gustaría morir hoy? ¿Tendrías problema con morir el día de hoy? Pues hay dos respuestas. Bueno, dos respuestas fáciles, pero una se vienen más. Que sería si te dice una persona que no tendría problema con morir, o es una persona que las circunstancias de su vida lo han llevado a una decisión en la que su vida no es feliz o no considera importante seguir viviendo, o que ya está conforme con todo lo que ha tenido para entregar, y en dado caso que la persona te dijera que no, es porque considera desde su perspectiva que aún tiene mucho que aportar para el mundo, para su beneficio, su familia, amigos, etcétera. Y eso es algo que, a final de cuentas, si tú dices que sí te gustaría morir, podría ser un bien, porque se estaría conforme con el plazo de vida en el cual te permaneciste aquí. Y si en dado caso que digas que no, pues si mueres podría ser un mal, porque realmente no pudiste cumplir lo que querías. Y hay ocasiones en las que el tiempo no es suficiente para cumplir ni una ni otra. En fin, bueno, muchas gracias a ambos por estar aquí. Con esto se le da el fin a este pequeño podcast. Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias.